Gracias, Señor. Gracias. Estamos hoy recordando, amada Iglesia, la importancia de nuestra fe, que por supuesto está basada en gran parte en la pasión de Cristo. En esta ocasión quiero referirme a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y para ello quiero leer una porción de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, y dice así en el capítulo 23, verso 26: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre nuestro, muchas gracias. Hoy, Señor, te pedimos que esta tu palabra, a través de la predicación, llegue a los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Muchas gracias, Señor, por darnos una vez más este día. Es el día de salvación, es el tiempo aceptable para que quien no ha alcanzado la reconciliación con Dios la alcance hoy, en estos tiempos tan difíciles. Tú has dado este día, Señor, para esa salvación. En Jesucristo nuestro Salvador amado, te lo pedimos. Amén. Quiero referirme, hermanos, sin duda, a ese momento, hace casi ya 2000 años, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, fue llevado a un juicio por demás terrible. Y sin duda, este juicio fue maquinado con las más perversas ideas, y finalmente fue concebido condenando a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, a la cruz, a la muerte. Prácticamente desde el momento en que inicia su viacrucis y a la hora
asignada por la historia misma, por permisión de Dios, se levanta a Jesucristo para dar cumplimiento a aquella palabra profética concerniente y referente a Moisés, que sería levantado él, y por supuesto para la salvación de todos nosotros. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día está ese momento difícil, crucial, en la cruz, y cuando finalmente hay una disposición celestial, divina, de que el sufrimiento debía de ser ya puesto en la etapa final, entonces Él exclama las primeras palabras de esa primer frase: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Para esto quisiera hacer una referencia al sufrimiento. El sufrimiento ha sido uno de los momentos que el hombre ha experimentado. El sufrimiento a través del dolor ha mostrado que el hombre es frágil, es débil, y que por supuesto no puede soportar por sí mismo un extremo dolor. Por eso se ha enfrentado a un problema el hombre a través del tiempo, creyendo que el dolor físico es el principal dolor, cuando no es así. Apenas ocupa un lugar secundario. El principal problema, y por el cual nosotros hoy hacemos referencia a estas palabras que Jesucristo nos deja como una idea central de la mente de Dios, del pensamiento de Dios hacia el sufrimiento, es precisamente porque es el alma la que debe de ser puesta en el lugar correcto en nuestros pensamientos. Es decir, que el sufrimiento mayor que el hombre puede experimentar no es el sufrimiento, insisto, no es el sufrimiento físico, es el dolor del alma. Precisamente, por eso el Señor se refiere a esta experiencia importante que Él está allí siendo parte elemental, cuando la misma experiencia le produce exclamar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se está refiriendo al principal problema del hombre, es decir, al sufrimiento principal del hombre. Es el pecado en el alma. Todos hemos pecado. De hecho, todos los días es una lucha continua. Aquí en nuestra mente está esa avasalladora, vamos a llamarlo, presencia de aquello que no es agradable a Dios y que nosotros le hemos llamado pecado. Lo hemos hecho porque el mismo Señor lo ha declarado. La transgresión de la ley es pecar contra Dios. Ahora, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Si tenemos que hablar del pecado y del perdón del pecado, pero sobre todo el perdón al cual está refiriéndose Jesucristo, el Hijo de Dios, es el principal pensamiento en ese momento crucial, y son las primeras palabras que Él va a estar declarando en esa primera frase: Padre, perdónalos. El perdón vuelve a ser nuevamente la parte, la cúspide del pensamiento del hombre para pensar en un Dios sufriente. Nosotros tenemos que entenderlo de la manera como el Señor nos lo enseña. Hay evidencias en ese momento de cómo el hombre
no piensa en un Dios sufriente. Hay por lo menos 3, 4 cosas importantes que tienen que ver con esta expresión de Cristo. Y son las actitudes, precisamente, son las declaraciones que podemos notar, están en su palabra escritas, a través de los que están declarando respecto a Cristo, que su dolor es prácticamente para ellos un dolor merecido en aquel que fue sin pecado. Pero volviendo al sufrimiento, estas personas que no pueden soportar ellas mismas los ultrajes, sí van hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios. Sus pensamientos, que se vuelven palabras de ofensa para hacerlo sufrir más todavía, como si fuera poco el estar pendiendo de la cruz. Así que el ultraje se vuelve enorme, el sufrimiento es grande, su dolor del alma es inmenso. Y por supuesto, este sufrimiento tiene que ver con la respuesta a la pregunta: ¿por qué sufría Jesús? ¿Y por qué sufrimos nosotros? Incluso vamos más allá todavía. Bueno, Jesucristo fue a la cruz como un Dios sufriente porque Él encontró la obediencia a la voluntad de Dios. Nosotros, como hombres y mujeres que Dios ha rescatado de una manera maravillosa, podemos encontrar la misma fórmula, si usted quiere llamarle. Es decir, que el sufrimiento, que es el aguijón de la vida, el dolor es el aguijón de la vida, no aquel dolor que es secundario, como dije, el dolor físico, no, el dolor del alma es un aguijón en el hombre. Así amanece y así anochece, así pasan sus años y hay sufrimiento, hay dolor. Pero el dolor se convierte verdaderamente en una expresión de victoria. Jesucristo nos lo enseñó. Se identificó con la voluntad de Dios. Es decir, el Señor encontró la identidad que nosotros mismos también tenemos que encontrar. La identidad con la voluntad de Dios. Identificarnos con el hecho de que si Dios permite esa manifestación del sufrimiento y del dolor, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque es un aguijón en el alma e incluso en el cuerpo, cuando tiene que ver con un sufrir del cuerpo, aún así hay una grande victoria. Fue la que nos mostró el Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero terminar esta parte del sufrimiento coronando una idea central sobre la expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mirada de Jesús hacia el Padre Celestial tiene que concebirse en nuestra mente como aquel que es un mediador, aquel que quiere reconciliar al hombre con Dios. Y esa es la expresión central del pensamiento en esa declaración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensándolo, Padre, pensándolo profundamente, podemos decir en este momento que Cristo estaba pidiendo la reconciliación del mundo mismo con esa tremenda muestra de aquellos que estaban allí, que apenas unas horas antes habían declarado la sentencia con sus propias palabras: crucifícale.
Así que la reconciliación es algo que desde entonces permea en las mentes de la iglesia de Cristo. Todos los días vamos a la oración, insistimos en que estemos orando. Jesús lo dijo: oren sin cesar para que no caigan en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto a la voluntad de Dios, pero la carne es débil. Reconciliación y sufrimiento van de la mano todos los días. No olvidemos que si es cierto que tenemos que sufrir, el principal sufrimiento, el del alma, y aún el sufrimiento físico, el dolor del cuerpo, hay algo principal, y es la reconciliación. Tiene un propósito ese sufrimiento. Vengamos todos los días al Señor en ese maravilloso tiempo devocional y lloremos ante su presencia. Hemos visto cómo a través del tiempo no ha cambiado la enseñanza respecto a cómo conseguir el que seamos obedientes a la voluntad de Dios. Lágrimas, lágrimas, todos los días, muy temprano, en lo posible antes que el sol salga, dobladas nuestras rodillas, postrados ante Dios, suplicándole a Dios que el sufrimiento del alma aparezca, porque se sufre en la oración. ¿Por qué? Por todas aquellas cosas que sentimos, por aquellas cosas que están en nuestras mentes, por aquello que no agrada a Dios, y es una lucha de todos los días. En ese sufrimiento, en el principal, en el del alma, tenemos que pensar que Dios ha dado revelación a ese misterio del dolor. Usted, volviendo a la oración íntima, cuando se levanta de esa oración, ese misterio nuevamente, por si acaso se ha olvidado su revelación, nos lleva a una tremenda fortaleza. Podemos hacer frente a todo el día, tarde y noche. Nos levantamos poderosos, porque como dice su palabra, Él está como un poderoso gigante a nuestro alrededor. Así que entonces pensemos finalmente en esta palabra: todas las cosas nos ayudan a bien, aún el sufrimiento, a los que aman a Dios. El Dios sufriente se manifiesta en nosotros a través de que con obediencia suframos de igual manera, y de igual manera venzamos a ese grande aguijón del sufrimiento. Así que agradecemos a Dios por este momento. Quiero pedirles, inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí, Señor, y queremos pedirte que tú nos ayudes, que nos permitas ver que el perdón es poder de Dios. No solamente, Señor, esperar tu perdón con un arrepentimiento genuino, sino también perdonar nosotros a los que nos ofenden. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Quiero pasar a una segunda parte final de este momento. Luego tendremos 2 cantos, pero quiero concluir esta parte con la otra expresión que Jesucristo habló. La primera llamada palabra de esas 7 palabras famosas en el pueblo cristiano la hemos ya predicado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es la última palabra prácticamente a la que me voy a referir en aquel momento de angustia.
también usando el mismo término glorioso: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí voy a tocar una palabra más, pero prácticamente está en esta segunda parte incluida. Dice la Escritura, hermano, y quiero retomar la lectura con ustedes en el versículo 35 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice así, Lucas 23, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús aquel ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Quiero concluir en esta primera parte con dos palabras. Por supuesto que una tiene que ver con un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que permanece siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y me estoy refiriendo al caso que ustedes lo han oído más de una vez. Jesús fue llevado a el Gólgota, dos malhechores estaban, uno a la izquierda, el otro a la derecha. La conversación está allí, ya lo hemos leído, pero yo quiero quedarme con lo que puede pasar con cualquier hombre o mujer en cuanto al efecto que puede producir el pensar en la cruz de Cristo, en aquel momento de la crucifixión. Sin duda, hay una expresión que Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 16, y es que el efecto puede ser muy diferente para uno si toma la voluntad de Dios como su bandera, la obediencia, o el otro camino, la desobediencia. Y Pablo escribe que unos prefieren el olor de muerte para muerte, cuando endurecen su corazón,
como el otro ladrón, aquel que solamente tenía palabras para declarar su rechazo a Jesús y su exigencia totalmente injusta de que lo salvara. Ese ladrón está mostrando el corazón de Faraón, el corazón endurecido, el corazón de un hombre o de una mujer que, no importando el estado tan adverso, aún endurece más y más ese corazón ante Dios. Y entonces, como dice Pablo, el olor de muerte es para muerte. Lamentablemente, el reto al Dios vivo siempre perderá la criatura ante el Creador. Hoy vivimos en una situación, hermanos, fuera de serie, inédita. Nadie el año pasado podía pensar que la crisis humanitaria pudiera llegar a este extremo. Y aún México, este país, no ha sido tocado fuertemente. Va a ser tocado fuertemente, pero aún no. Pero otros países están aún en la gravedad, resistiéndose y retando a Dios, haciendo planes para cuando inician las competencias deportivas, artísticas y de todo tipo. Los ricos haciendo planes a ver cuándo sus empresas van a seguirles dando el fruto de la injusticia, con trabajadores que han tenido un salario verdaderamente irrisorio. La gente está haciendo planes, realmente son para muerte, son olor a muerte, para muerte, como dijo el apóstol Pablo en Corintios. Ese ladrón está allí, está tratando de exigir, y lo hace una vez y lo hace otra vez. Pero hay otro ladrón. Este otro va muy bien con la otra parte del verso de Pablo: olor de vida para vida. Mientras aquel endurece su corazón, este otro ladrón lo que está es recibiendo la gracia de Dios, es decir, el favor que merece el hombre. No lo merece. Nosotros no merecemos realmente, pero Dios nos da de su gracia. Dios nos da la oportunidad de pensar las cosas de tal manera que podamos obedecer a Dios. Sin duda, la oración humilde me hace recordar ese canto que también ha sido de mucha bendición. Acuérdate, oh Dios de las naciones. Acuérdate, Señor. El ladrón decía: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La promesa fue: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A partir de allí, Cristo está en una posición extrema. Físicamente el sufrimiento, su dolor es extremo. Y en un momento determinado, Él va a expirar y va a declarar palabras, ideas, frases importantísimas que han quedado con nosotros. Una de ellas es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que va a la par de la otra que todos sabemos: consumado es. Aquí la lección para nosotros, si quiero ir terminando esta idea, es una: Jesucristo es el mediador. Estas palabras del salmista David, del capítulo 31, verso 5, las toma Jesús e incluso son tomadas por Él y las usan los creyentes moribundos.
¿Cuántas veces? Miles y miles de veces. Los cristianos que llegan a este término en esta vida, de pronto empiezan a declarar, ya antes de expirar, empiezan a hacerlo de una manera maravillosa. Y lo dicen y lo declaran: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras maravillosas, hermanos, que tenemos que apreciar. Pero la mediación la podemos mirar y tomar, porque es muy importante hacerlo desde la perspectiva de la incapacidad que debe de tener el Hijo de Dios. Que se sienta incapaz el hombre ante Dios es bueno, trae bendición, trae mucha bendición. Debemos entonces de notarlo, debemos de dejarlo claro. Dios desea que a través de Jesucristo encontremos la mediación entre nosotros y Él, el Padre. Es Jesucristo absolutamente el mediador. Pero no va a serlo a menos que nos aceptemos como incapaces, y que el único capaz es Dios. El único incapaz para sacarnos de todos los problemas, de todas las situaciones difíciles. Así que entonces, antes de exhalar el último suspiro, expresó su función Jesucristo de mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo puso en las manos del Padre el espíritu humano y lo recobraría al tercer día con la gloriosa resurrección. Vamos a ir dando conclusión, solamente para que usted piense que el Señor lo que desea es que esa función nos permita analizar, pensar que Dios en su infinita misericordia ha puesto a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Hagamos esta oración.